Dar mi proyecto final de la clase de programación para ingeniería química, que es sobre una simulación de un reactor de lecho fluidizado para el estudio de partículas de carbón en la aplicación de MATLAB. Antes de empezar, tenemos que tener claro que la ingeniería química es una disciplina que combina los principios de la química, la física y la matemática para diseñar y desarrollar y operar procesos y sistemas relacionados con la predicción de transformación de materiales químicos y productos. En el contexto actual, las herramientas computacionales han desempeñado un papel fundamental en el avance de esta disciplina, permitiendo a los ingenieros químicos aprovechar el máximo de su conocimiento y experiencia. Las herramientas computacionales a los ingenieros químicos amplían una gran gama de software y aplicaciones especializadas que facilitan el análisis, la simulación, la optimización y la toma de decisiones en el campo de la ingeniería química. Estas herramientas han revolucionado la forma en que se abordan los desafíos de esta disciplina, permitiendo una mayor eficiencia, precisión y seguridad en el diseño y la operación de procesos químicos. La simulación y el modelado de procesos son áreas clave en las que las herramientas computacionales han tenido un impacto significativo. Los ingenieros químicos pueden utilizar software de simulación para representar y analizar digitalmente procesos químicos complejos, lo que les permite comprender mejor el comportamiento de estos sistemas en diferentes condiciones. Esta capacidad de simulación proporciona la información valiosa sobre los aspectos claves del proceso, como la eficiencia, la seguridad y el rendimiento, lo que permite a los ingenieros optimizar y mejorar el diseño y la operación de los sistemas químicos. Además, las herramientas computacionales también han facilitado la optimización de procesos químicos. Los algoritmos de optimización, combinados de modelos y restricción específicas, permiten a los ingenieros químicos encontrar las mejores condiciones de operación y diseño para maximizar la eficiencia, minimizar los costos o reducir el tiempo ambiental. Estos algoritmos exploran amplio espacio de soluciones posibles, ayudando a los ingenieros a tomar decisiones fundamentales y eficientes. Las grandes cantidades de información generadas en los procesos químicos requieren herramientas y técnicas adecuadas para su procesamiento y análisis. Las herramientas computacionales permiten a los ingenieros químicos manejar y analizar estos datos de manera eficiente, identificando patrones, tendencias y relaciones que pueden ser utilizadas para mejorar la eficiencia y calidad de los procesos. Desde la simulación y el modelado hasta la optimización y el análisis de datos, estas herramientas han permitido a los ingenieros químicos mejorar la eficiencia y seguridad y sostenibilidad de los procesos y sistemas químicos. La combinación del conocimiento y la experiencia de ingeniería química con el poder de las herramientas computacionales ha llevado a avances significativos en esta disciplina y continuaría impulsando su desarrollo en el futuro. Ya una vez entrando al tema, la fluidización es el proceso por el cual un sólido granular se convierte en un fluido al ser sometido a un flujo de aire ascendente. Es un sistema ampliamente utilizado en la ingeniería química para el estudio de la interacción entre gases y sólidos. Se caracteriza por un estado fluido en el que los sólidos suspendidos se comportan como un fluido, lo que permite una mezcla y contacto eficiente entre las fases gaseosas y sólidas. Esta técnica se utiliza para investigar y comprender diversos procesos que involucran partículas sólidas como la combustión, la fluidización de catalizadores, la separación de sólidos y gases y la reacción química. También están los tipos de fluidización dependiendo del caudal del aire. La fluidización puede ser homogénea o heterogénea y también puede ser para usos industriales. La fluidización se utiliza en varios procesos como la combustión, secado de granulos y el mezclado de sólidos angulares. El lecho fluidizado consiste en una columna vertical o un recipiente en el que se introducen partículas sólidas de tamaño adecuado. El gas se introduce desde la parte inferior a una velocidad suficiente para hacer que las partículas se suspendan en el aire, creando un estado similar al del fluido. En ese estado fluidizado, las partículas sólidas exhiben un comportamiento similar al de un líquido, lo que facilita la mezcla y el contacto íntimo con el gas circundante. Esta técnica es ampliamente utilizada debido a sus ventajas significativas. En primer lugar, el lecho fluidizado ofrece una gran área de superficie de contacto entre el gas y la partícula sólida, lo que permite una transferencia de masa y el calor eficiente.
Esto es especialmente relevante en procesos de reacción química o en operaciones de secado y adsorción, donde la eficiencia depende de la superficie de contacto. En resumen, el lecho fluidizado es una herramienta fundamental en la ingeniería química para el estudio de interacciones entre gases y sólidos. Su capacidad de generar un estado fluido similar al de un líquido y su eficiencia en la transferencia de masa y calor hacen que sea una técnica versátil y ampliamente utilizada. A través del estudio de fluidizados, los ingenieros químicos pueden obtener información valiosa sobre procesos de combustión, reacción química, separación de sólidos y gases y otras aplicaciones relevantes en la industria química. En los conceptos fundamentales de lechos, encontramos que un lecho es una capa material sólida granular que encuentra en reposo sobre un punto sólido o superficie. También tenemos el lecho poroso, que es aquel que permite el flujo de un fluido a través de espacios entre dos sólidos. Y también el otro lecho no poroso. El lecho no poroso es aquel que no permite el flujo de un fluido a través de los espacios entre los sólidos. O sea que es totalmente lo contrario del poroso. Los tipos más comunes de lecho fluidizado son estacionario o fijo y circulatorio. El lecho estacionario se refiere al lecho donde las partículas se mantienen dentro de la región del lecho, mientras que el circulatorio se refiere a los lechos donde las partículas dejan la región del lecho y tienen que ser recuperadamente mediante dispositivos o canales adaptados al reactor. Como se decía al principio, un reactor de lecho fluidizado es un recipiente en el cual un fluido pasa por un lecho de partículas y se produce una fluidización mezclada constante de la masa. Son reactores donde se produce la fluidización de las partículas y tienen varias formas y variaciones, pero todos siguen en la esencia de la misma estructura. Y bueno, como igualmente se decía al principio, sirven para usos industriales. Es que se utilizan para varias aplicaciones en la industria química, farmacéutica, alimenticia y de procesos de materiales. Cuenta con ventajas de alta transferencia de calor y masa junto con una excelente mezcla hace que los reactores de lecho fluidizado sean altamente eficientes y versátiles. Nos podemos encontrar el plenum, que es la cámara base donde se introduce el aire que va a fluidizar el lecho. Contiene esferas de vidrio de tamaño regular entre 1 y 1.2 centímetros de diámetro para tener homogeneidad del flujo al llegar al distribuidor. Luego está el distribuidor. Es un plato intermedio entre el plenum y el lecho. Consta de un patrón de agujeros con cambio de diámetro e interno a través de los cuales va a pasar el gas de fluidización hacia el lecho. También tenemos el lecho, que es donde se encuentran las partículas sólidas a fluidizar encima del plato distribuidor. Al igual forma que tenemos la cámara superior. Es la cámara localizada por encima del lecho. Su utilidad se basa en evitar la escape de partículas sólidas que se desprenden del lecho a causa del flujo de gas o aire de fluidización. También nos encontramos con la segregación y mezcla de materiales sólidos. La mezcla y segregación de materiales granulares es importante para muchas aplicaciones. Es el estudio de estos fenómenos están lejos de ser completamente entendidos y los problemas que ocurren en el mismo son vastos. Los materiales granulares se agregan gracias a diferencias en tamaños o densidades de los materiales mezclados. La segregación y mezcla de los mismos son fenómenos sin paralelo 24 en la dinámica de fluidos, ya que en un principio se trató de realizarse un modelo de los mismos a partir de dicha ciencia, para tratar de modelar este fenómeno, se usan herramientas como dinámicas de partículas y simulaciones. El estudio de agregación y mezcla de materiales sólidos en lechos con múltiples sólidos a fluidizar es importante, ya que afecta directamente a la eficiencia de operaciones del reactor. La mezcla de los materiales se produce solamente por la formación de burbujas dentro del lecho, que conducen a las partículas hacia arriba a la vez que se ven patrones de caída de partículas a los lados del reactor. Según su estudio, la mezcla de esta función es del exceso de velocidad del gas por arriba de la velocidad mínima de la fluidización, que a su vez depende de las características físicas de la partícula. Por otro lado, la segregación de los materiales se produciría cerca de la velocidad mínima de fluidización, dado que la mezcla se da con el exceso de velocidad tendría teóricamente una mezcla heterogénea del lecho a velocidades suficientemente altas.
También tenemos los regímenes de fluidización. Además de las características propias de las partículas, el gas que suspende el lecho juega un papel fundamental en el proceso de fluidización. Su velocidad a la entrada del reactor será clave en la determinación del régimen burbujeante. La velocidad terminal de una partícula es la velocidad que alcanza la misma cuando desciende a través de un fluido. Para una partícula situada en un lecho fluido y para cualquier tipo de régimen de trabajo, existe una correlación muy extendida que permite su cálculo. La velocidad de mínima fluidización es la velocidad del gas en el instante en el que el peso de la carga de sólidos iguala a la resistencia de la fricción de las partículas. En ese instante, el lecho puede considerarse aún fijo y la velocidad puede ser calculada a partir de la ecuación de Ergun. Existen diferentes regímenes de fluidización atendiendo a la velocidad del gas. El tipo de partícula también condiciona el comportamiento de las mismas en el recipiente. Por orden creciente de la velocidad del gas se conocen los siguientes tipos. Lecho fijo. La velocidad del gas no supera la velocidad de mínima fluidización de las partículas y en consecuencia no se produce fluidización de las mismas. Régimen burbujeante. El gas tiene una velocidad superior a la de mínima fluidización. Aparecen burbujas de gas porque ascienden a través del lecho. El gas no alcanza la velocidad terminal de las partículas, lo que implicaría la presencia de arrastre. Será el régimen de trabajo del modelo aquí propuesto. Régimen turbulento. Un lecho fluido que trabaja en régimen turbulento debe operar por encima de la velocidad terminal de algunas o todas las partículas que lo forman. En este caso, sería necesario el retorno de los sólidos al lecho para mantener el balance. Más bien, régimen rápido. La velocidad del gas es aún más alta. Desaparecen las burbujas de gas entre el material sólido para dar paso a una circulación de gas que los sólidos son arrastrados, siendo necesaria la captación y el retorno de los mismos al lecho. Régimen de arrastre neumático. Hay un transporte de las partículas de sólido a alta velocidad que obliga a la recirculación de las mismas al lecho. Los sólidos se extienden hasta la salida y no se ocupan más del 10% del volumen del lecho. No existen burbujas y la velocidad de transferencia de masa es muy alta. Comportamiento de sólidos en lechos fluidos. Los sólidos presentes en los lechos fluidos se mezclan debido a la turbulencia creada por el desplazamiento de las burbujas de gas y por el arrastre que se crea en la parte posterior de las mismas. De esta forma, la mezcla sería tanto más intensa. Cuanto más alta sea la velocidad del gas, en líneas generales se establecerá un flujo de sólidos ascendentes en el lecho y otro flujo descendente que recorrerá las paredes del reactor. Los sólidos presentes en este tipo de reactores pueden sufrir una disminución de su tamaño debido a tres mecanismos principales, que son rozamiento entre partículas, que se produce cuando el encuentro aleatorio de las mismas en el lecho. Su contribución a la reducción global del tamaño es pequeña. La otra es impacto entre partículas. Tiene lugar en la zona donde la velocidad del gas es elevada y aumenta la probabilidad de rotura de las partículas por choque. Y por último, decrepitación térmica. Las tensiones a las que son sometidas las partículas como consecuencia de los efectos térmicos pueden provocar la reducción de las mismas a tamaño cristalino. Luego tenemos modelación de reactores según la teoría de las dos fases. Primeramente, existen fase gaseosa, que son modelos de turbulencia, análisis estructural, difusión subespecies de especies químicas. Fase sólida, comportamiento de partículas, transporte hidrodinámico y reacciones químicas. Existen principalmente, que se usan en este caso, son los modelos de Davison y Harrison. El modelo planteado en este proyecto está basado en las consideraciones desarrolladas por Davison y Harrison, que asumen una división del reactor de lecho fluido en dos fases ya citadas, burbuja y fase de emulsión. La fase de burbuja se considera incomprensible y está integrada por la fase gaseosa que recorre el lecho. Se asume que en la misma la cantidad del sólido es nula. La presión en esta fase se considera uniforme. La fase de emulsión comprende las partículas sólidas del interior del reactor y el gas
intersticial entre las mismas. La densidad de esta segunda fase se considera homogénea y constante. Otra hipótesis básica de este modelo son la porosidad de la fase de emulsión es constante y su valor considera igual a la porosidad en condiciones de mínima fluidización. Existe un intercambio de materia y calor entre las dos fases citadas. La burbuja que atraviesa el lecho está libre de partículas, su tamaño es homogéneo y se distribuyen de manera uniforme a través de todo el lecho. Y el volumen es correspondiente a la fase burbuja, puede calcularse a partir de la fricción del volumen a través de la burbuja en el lecho. El modelo Davison y Harrison nos permite también realizar un cálculo de los valores de velocidad del gas en cada una de las fases de distintas hipótesis. Para el desarrollo del modelo es necesario el conocimiento de los siguientes valores de velocidades. Velocidad mínima de fluidización. Se calcula a partir de la ecuación de Ergun para condiciones de mínima fluidización en el equipo. Velocidad superficial de gas de alimentación. Es la velocidad con la que el gas entra en el lecho. Velocidad relativa de ascensión de burbujas. El modelo de Davison y Harrison asume que fluidodinámica de una burbuja de lecho fluido puede asimilarse en el caso de un líquido estancado. Para mí, esa situación particular está correlacionada a través de la ecuación de Nikin. Velocidad absoluta del gas en fase de burbuja. Se calcula a través de una relación entre las tres velocidades anteriores. Velocidad absoluta del gas intersticial de la fase de emulsión. Se utiliza la expresión de Bocour. Cuando la relación anterior sea superior a 1, estaremos hablando de burbujas rápidas. En ellas, todo el flujo que las atraviesa es recirculado formando una nube. Según el modelo de Davison y Harrison, esta nube es de forma esférica. Así como tenemos los modelos de Davison y Harrison, tenemos modelo de Kuhne y Levenspiel. Uno de los modelos simplificados más conocidos acerca del comportamiento de un lecho fluido burbujeante es el propuesto por los investigadores Daiso Kuhne y Octave Levenspiel. Este modelo se basa en la existencia de las dos fases descritas por el modelo hidrodinámico de Davison y Harrison algunos años antes. El modelo de las fases está basado en la existencia de un conjunto postulado enunciados a continuación de manera general. El punto más interesante de este modelo es la explicación referente a la interacción entre las distintas fases que componen el lecho. El modelo de las fases está basado en la existencia de un conjunto postulados enunciados a continuación de manera general. El punto más interesante de este modelo es la explicación referente a la interacción entre las distintas fases que componen el lecho. Ya una vez en el modelo computacional, MATLAB y con su análisis matemático, primero que todo, MATLAB cuenta con numerosas herramientas de cálculo para el análisis matemático de modelos de simulación. MATLAB es un software de cálculo científico que permite realizar operaciones matemáticas y análisis de datos de manera sencilla y eficiente. Se utiliza en ingeniería, finanzas, física, biología y en la mayoría de las disciplinas científicas. Es una herramienta computacional muy poderosa y atractiva a la hora de resolver problemas y resolver gráficamente. Se ha escogido el tratamiento de este proyecto en MATLAB por tratarse de un lenguaje relativamente sencillo e intuitivo. El estudio de las ecuaciones de los modelos planteados con MATLAB permite su extensión en casos similares de características, así como amplias posibilidades a la hora de representar las soluciones, lo cual es siempre ventajoso a la hora de la interpretación de resultados. Los modelos ya descritos, aunque similares, serán tratados de forma bien distinta en lo que a su estudio se refiere. En los apartados siguientes se presentan las ecuaciones de conservación, en la forma que serán tratados en el programa, así como las funciones en MATLAB y los principios matemáticos que apoyarían su resolución. Seguidamente se procederá a la búsqueda de resultados que serán analizados posteriormente. Luego vamos a la descripción del modelo M-Model en MATLAB para el reactor de lecho fluidizado. Primeramente, M-Model es un modelo para la simulación de reactores de lecho fluidizado.
que utiliza la teoría de las dos fases para modelar el comportamiento de la superficie. El primer caso de estudio simplificado del modelo general es el denominado M-Model. En él, la difusión de reactivos es el paso limitante. La velocidad de transferencia de la masa de oxígeno y dióxido de carbono en el gas es mucho más lenta que la velocidad de reacción en la superficie de las partículas de carbón. Los componentes del modelo constan de módulos de advección, difusión, de reacción y transporte de masas. Pese a que el M-Model es un modelo simplificado y relativamente sencillo de abordar matemáticamente, puede llegar a ser muy rico en el análisis de los parámetros que forman parte del mismo. El estudio de las relaciones entre parámetros pueden darnos una idea de la influencia de las distintas variables dentro del sistema. Para la resolución de la ecuación simplificada, se han utilizado dos procedimientos de distintos grados de rigor para que nos conduzcan al resultado equivalente. Resolución 1, resolución de la ecuación mediante el método de Davydenko, y resolución de la ecuación mediante el uso de MATLAB en paquete de MATLAB para el estudio de sistemas dinámicos. Para la ejecución del modelo con M-Model se conocen las expresiones y los valores de las variables de las que dependen, que son perfectamente compatibles con esta solución. En consecuencia, para definir nuestro radio de acción debemos limitarnos a los valores comprendidos. Así que aseguraremos que el logaritmo neperiano de la ecuación sea positivo en todos los casos y que la solución de la ecuación sea real. La publicación de Gordon y Amundsen propone que un estudio de la función anterior representativa del M-Model para la determinación de las posibles soluciones múltiples existen debido a la existencia de múltiples reacciones en el proceso físico, en referencia a los criterios de diseño. Es importante asegurar la existencia de una única solución en régimen permanente. El primer punto del estudio, ya tratado con anterioridad en el proyecto, es la determinación del intervalo que satisface un argumento positivo del logaritmo de la función. Se concluye que el valor de la concentración adimensional del oxígeno en el gas es la fase de emulsión, que debe estar comprendida entre menos E y F. Y es posible partir un punto perteneciente a las curvas reales para resolver exactamente la ecuación por el método de Davydenko. Recordemos que los valores de la velocidad superficial han sido tomados entre límites comprendidos hasta 10 veces el valor de la velocidad mínima de fluidización, porque para los datos considerados aproximadamente de 2.6 metros sobre segundo, como podemos apreciar en la primera imagen. En resultados gráficos, el modelo de M-Model de MATLAB permite representar gráficamente el comportamiento de las partículas del reactor de lecho fluidizado de una manera visual y fácil de interpretar. Y ya que mencionamos el método de Davydenko, es un método matemático de continuación para resolver ecuaciones de la forma de f x y z igual a 0, donde x es la incógnita y y representa un parámetro del modelo. Y los análisis de resultados obtenidos se pueden analizar para obtener una comprensión más profunda del comportamiento del reactor de lecho fluidizado. Y al igual que en los otros apartados, son aplicaciones industriales obtenidas a partir de las simulaciones, pueden utilizarse en el diseño y optimización de reactores químicos a escala industrial. El programa va a elegir puntos sucesivos que irán formando la curva a partir de los vectores tangentes, que implican un menor desplazamiento con un paso suficientemente pequeño. Estamos garantizando la continuidad de la curva. Para llevarla a cabo es preciso el cálculo de las derivadas de la función respecto a la incógnita y respecto al parámetro. Es necesaria también una buena elección del punto de partida, que debemos necesariamente pertenecer a la curva o estar muy próximo a la misma. Según las condiciones de esta operación de este tipo de sistema, es lógico concluir que el valor adimensional será siempre positivo, por lo que solo nos quedaremos con la zona derecha de la gráfica. Se observa que para ciertos valores de dicha temperatura existe más de un valor posible de X. Todos ellos son soluciones matemáticas, pero solo una representará las condiciones de física del proceso. Las relaciones entre incógnita X son conocidas y permiten la construcción de
curvas similares en función de la concentración de otros compuestos o la temperatura o el gas de la función de emulsión. La concentración adimensional de dióxido de carbono en el gas, la fase de emulsión, se tiene una vez conocida la secuencia de resultados de X según la relación. Para dibujar la curva de esta nueva concentración frente al parámetro, basta con sustituir cada valor de X en la expresión anterior y representarlo frente al valor de T al que va relacionado. Este proyecto no pretende revelar conclusiones en lo que a la manera de operación del hecho fluido se refiere. La pretensión es la de demostrar una herramienta matemática que permita conocer el comportamiento de las ecuaciones que modelan el hecho a partir de unos datos de geometría y de características de los reactivos dados para los modelos aquí presentados de forma más rápida posible. Es evidente que la función de M-model ha servido de base para la obtención de soluciones en el modelo RX. Puede comprobarse que los resultados obtenidos para las mismas condiciones de partida en ambos casos son sensiblemente distintos y que incluso la manipulación del modelo matemático requiere un tratamiento a otro nivel. Tanto el modelo de David como el modelo de continuidad proporcionado por MATLAB dan soluciones idénticas a nuestros problemas. La aplicación del M-model en sus dos vertientes se obtienen soluciones múltiples, en algunos casos para la velocidad de entrada de gases al reactor. Estas soluciones eran triples. Esto implica que hay tres posibles vectores representativos en las concentraciones y la temperatura de los gases en la fase de emulsión. En un primer modelo, y ante la existencia únicamente de este modelo, este hecho puede crear una incertidumbre relativa en la interpretación de la física de los resultados. En todos los casos nos encontramos con valores cuyos órdenes de magnitud responden a casos reales probables. El modelo M-model da la posibilidad de variación de parámetros. Esto quiere decir que para cualquier parámetro que influya en el proceso, estos métodos permiten la representación variable principal frente a distintos valores de los mismos, lo cual puede dar una riqueza de interpretación física muy importante a nuestro problema. En nuestro último apartado de conclusión, es muy importante que el hecho fluidizado es un elemento clave en numerosos procesos industriales y conocer su comportamiento es imprescindible. La simulación y el modelo en MATLAB con el uso del método MODEL nos permite simular y analizar el comportamiento del reactor del hecho fluidizado de manera eficiente y precisa. Y que este proyecto nos ayuda a tener conocimiento sobre aplicaciones industriales. La simulación y análisis de este tipo de reactores tienen importantes aplicaciones en distintas industrias como la química, farmacéutica, alimentaria y de procesos materiales. El estudio exhaustivo llevado a cabo en este proyecto se centra en casos particulares de modelos genéricos, denominados como M-model en este caso. El estudio matemático de las ecuaciones de balance de modelos genérico es mucho más complicado y requiere una capacidad matemática de cálculo fuera de las intenciones de este trabajo. El modelo trabaja para la resolución de las ecuaciones de conservación del hecho con MATLAB, supera con creces los métodos inevitablemente más rudimentarios de resolución matemática aportados en los artículos referenciados. Es una aplicación más rápida y más general que permite la resolución de ecuaciones de similares características, la cual sea el tipo de hecho empleado o tipo de partícula tratada. Finalizamos con el objetivo de comprender y analizar el comportamiento de las partículas en un entorno del hecho fluidizado. A través de esta simulación se puede obtener información valiosa sobre las propiedades y características de las partículas de carbón, así como su interacción con el fluido circulante. Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron técnicas de simulación computacional para modelar el comportamiento de las partículas y el fluido en el hecho de MATLAB. Proporciona un entorno de programación y herramientas adecuadas para llevar a cabo este tipo de simulaciones, lo que permite la implementación de modelos físicos y matemáticos complejos. La simulación del hecho fluidizado en MATLAB nos ayuda a comprender fenómenos importantes como la distribución de tamaños de partículas, la velocidad de fluidización, la formación de burbujas y la transferencia de calor y masa. Estos datos pueden ser utilizados para optimizar el diseño de reactores, mejorar la eficiencia de procesos industriales y evaluar el
el impacto ambiental de la combustión de carbón. Al analizar los resultados de la simulación se puede obtener conclusiones sobre el comportamiento de las partículas de carbón en diferentes condiciones de operación del lecho fluidizado. Por ejemplo, se pueden estudiar los efectos de temperatura, la velocidad del fluido y la distribución de tamaño de partículas en la eficiencia de combustión del carbón, la emisión de gases contaminantes y la formación de productos residuales. Todo esto con la facilidad del conocimiento de las distintas herramientas tecnológicas aprendidas en la clase de introducción a la programación. Usando los diferentes